En todo el mundo han empezado a surgir grietas. Cierto es que el espacio de la pared es amplio y desdeñarlo sería un mal análisis. Pero la grieta marca la tendencia. Y unas elecciones solamente pueden parar una tendencia cuando el gobierno saliente esté dispuesto a construir en esa dirección. La mentira por excelencia de nuestras democracias, votar a B cuando A demuestra su incapacidad, está desenmascarada. El 15M ha tenido como principal virtud la repolitización de la sociedad. Y el principal efecto de esa repolitización es la pérdida de la autorización política que recibían los gobiernos a través de las elecciones en las democracias liberales representativas. Los sueños del 15M, como rezaban muchos carteles en la Puerta del Sol en el verano madrileño, no pueden cerrarse en el espacio cerrado de una urna. Con su grito silencioso, el 15M vino a sacar del sopor a España y a Europa. Dormíamos y estamos despertando. Esto lo escribía Juan Carlos Monedero a propósito del 15M. Hoy hablamos de ello. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del tercer aniversario de un movimiento que impresionó a España y al mundo, el 15M. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Rafa Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Nos acompaña también Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política. Bienvenido. Hola, encantado de estar. Se estrena en el programa Amelia Martínez Lobo, periodista, miembro de Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por invitarme. Y también se estrena Luis Losada, periodista y economista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, buenas noches. Un nuevo estreno también en Fort Apache. Ramón Espinar, politólogo, miembro de Juventud Sin Futuro. Bienvenido. Bien hallado, gracias. Y repite en Fort Apache, Enrique del Olmo, del Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, en el punto de mira. Han pasado ya 3 años desde que en mayo de 2011 naciera el movimiento 15M, el fenómeno social y político en torno al cual se ha construido la oposición en la calle a las políticas de austeridad dictadas por la Troika. Desde entonces, el movimiento ha dado lugar a un gran ciclo de movilizaciones que han puesto en cuestión muchos de los consensos vigentes en España desde la transición. Sin embargo, una y otra vez se ha chocado de frente con unas instituciones incapaces de canalizar las demandas de la ciudadanía. Entre los logros del 15M se encuentra su capacidad de haber introducido en la agenda política el malestar de la población producido por el ajuste estructural y el creciente desapego hacia las fuerzas políticas tradicionales. Esta noche en Fort Apache analizamos los logros y las limitaciones del movimiento que sacudió España. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Qué es lo que cambió, si es que cambió algo, el 15M en la política española? Rafa. Bueno, yo creo que lo interesante del 15M es que rompe con las lógicas de los movimientos sociales, se plantea pasar de pedir a tomar y hacer, tomar el espacio público, impugnar el régimen, plantear no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y al mismo tiempo identificar la propia oligarquía, que yo creo que es un elemento fundamental. Es decir, ¿quién conforma el poder? Bueno, pues políticos y banqueros son los que están conformando el poder en este país, y hay una impugnación a ese régimen y un planteamiento de una nueva forma de democracia, por medio de la recuperación del espacio público y por medio del ejercicio de los derechos. Es decir, no hay derechos si no los ejerces, ¿no? Yo creo que eso es un elemento interesante, ¿no? Ahora, dentro de las limitaciones, porque yo creo que luego hay un contra 15M que se va a producir por parte del régimen, que es donde nos encontramos en este momento, y que creo que debiéramos también reflexionar acerca de ello. Gracias, Rafa. Jorge. No, yo creo que son 3 años de una auténtica revolución mental. El 15M, vamos, es una revolución, las cosas como son, ¿no? Primero ha liberado la palabra, sin duda. O sea, yo he oído cosas que no había oído antes o que las había oído en círculos muy restringidos. Ha resaltado la importancia del número. No es lo mismo sacar 200 personas a tortas de la Puerta del Sol que sacar a 20.000, eso sin ninguna duda. Ha demostrado además en hechos que cuando se quiere se puede, aunque el poder no quiera. Hay muchas cosas que se han logrado, las cosas como son. Y 2 cosas más yo añadiría. Ha establecido
que efectivamente la famosa división de poderes de Montesquieu está hecha añicos y que hay una nueva división de poder que ha surgido. Los tres poderes, por un lado, que están controlados por la oligarquía, y el contrapoder, que es la calle. Eso yo creo que es lo más importante, fíjate, que hay una nueva división, del poder. Y finalmente, una experiencia personal, y esto también se debe al 15M. La experiencia personal llegará después de la regla del minuto. Pero además la conoces. Amelia, tu minuto. Bueno, yo creo que el 15M nos despertó y la mayor parte o mayoritariamente la generación que componía el 15M, que es mi generación, era una generación que estaba desmovilizada, que estaba desmotivada, y yo creo que perdimos ese miedo a decir que no nos sentíamos representados. En ese momento se decía que no nos representan, y lo seguimos diciendo, no nos representan y no nos sentimos representados por una casta política que es corrupta por esencia, y que lo estamos viendo y está a la orden del día, y que bueno, que estamos viendo que es una manera de hacer política esa corrupción. Yo creo que el 15M fue un brote para el nacimiento de nuevos colectivos que se han perpetuado en el tiempo, que se han diversificado, que probablemente se han hecho sectoriales. Tenemos la cuestión de las mareas, de la PA, movimientos de desobediencia civil, y yo creo que en ese sentido le debemos mucho al 15M y debemos de estar muy agradecidos. Gracias, Amelia. Luis. Yo creo que el 15M fue el gran catalizador de la desafección ciudadana hacia el sistema y hacia la clase política, y desgraciadamente el control por parte del Partido Comunista hizo que eso, te ríes pero es así, el control del Partido Comunista hizo que ese movimiento, que había generado unas enormes expectativas por parte de mucha gente, se pinchara. La propia dinámica del propio Partido Comunista y las propias divisiones internas pues hicieron que al final se convirtiera en una revolución interruptus, si me permitís, porque de aquello no hay nada. Aquello se ha transformado en el partido de la X, que me parece que se llama, que se presenta a las europeas, que creo que tiene cero posibilidades, y una fragmentación social brutal. Todos los aniversarios del 15M han concluido en nada. La desafección ciudadana existe todavía más. El rechazo a la corrupción existe todavía más. Y sin embargo, desgraciadamente, eso no ha sido capitalizado. Y me parece que esa es la gran asignatura pendiente. El 15M fue muy importante y se frustró en el día número 2. Gracias, Luis. Ramón. Yo creo que el 15M viene a poner en crisis lo que no estaba puesto en crisis por la crisis económica. La crisis económica generó y está generando y sigue generando unos resultados en términos de empobrecimiento de la población, pero se construía un relato que era casi un relato cristiano, que venía a decir, bueno, os habéis excedido, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y ahora os toca pagarlo. Y en torno al movimiento 15M confluyó mucha gente que dijo, no nos hemos excedido, simplemente hemos vivido nuestras vidas como nos han dejado vivirlas, en general bastante sometidos, y ahora lo que estamos pagando es el despilfarro de los poderosos y el sometimiento de la gente por parte de los poderosos todavía más para mantener sus márgenes de beneficios en un momento en el que en la economía circula menos dinero. Eso genera un escenario de politización de una generación que no estaba acostumbrada a la política y de pérdida del miedo a recuperar la política y a recuperar las calles por parte de una población que no estaba acostumbrada a hacerlo. Gracias, Ramón. Enrique. Yo creo que el 15M sobre todo es el protagonismo de la gente sin ningún tipo de intermediación, ¿no? Es la toma en sus manos de un protagonismo social y cívico desconocido hasta el momento, desconocido desde el punto de vista de su profundidad internacionalmente también, y que en ese sentido ha abierto un nuevo periodo político que todavía no sabemos ni cómo se va a decantar ni cómo se va a estructurar, pero lo que es claro es que ha impregnado todo el resto de las movilizaciones, no solamente en el aspecto movilizador, sino también en el aspecto organizativo, democrático, de capacidad de aglutinamiento social de diferentes posiciones. Ha introducido un marchamo profundamente unitario en la acción de las movilizaciones de masas, y ahora yo creo que está también en una fase que no el 15M como tal, sino la cultura del 15M accede a un nuevo nivel de politización, de saber que tarde o temprano tienen que tomar la responsabilidad de la sociedad en sus manos. Hay un elemento clave al principio del 15M, o sea, la derecha inicialmente lo ve como un movimiento contra Zapatero, pero inmediatamente se da cuenta de que es un movimiento que no es la derecha.
pero siendo un movimiento que no es la derecha, también, digamos, yo creo que el Partido Comunista se sentiría muy incómodo con tu afirmación, de decir, ya nos hubiera gustado a nosotros pintar algo más en lo que representaba toda la clase política, toda. Claro, pero es decir, incluso había viejos militantes de izquierdas que percibían como con una cierta, bueno, van a contarnos estos chavales a nosotros lo que es estar indignados y nosotros llevamos indignados 30 años, digamos, es algo que pasa por encima de las estructuras políticas de la izquierda también. Son las bases del Partido Comunista, ¿eh? Yo el día 1 me fui ahí, como es obvio, me imagino que vosotros haréis lo mismo. Ahí yo he explotado unas expectativas brutales y yo estaba emocionado, lo reconozco, y me fui ahí y hablé con un montón de gente, y qué casualidad, todos eran militantes de base del Partido Comunista. Descontentos, por supuesto, con el Partido Popular, lo primero, lo segundo con el Partido Socialista y lo tercero con Izquierda Unida, que tampoco les satisfacía. Querían hacer su propia revolución. Pero es la revolución que ha hecho las bases del Partido Comunista de siempre, de libro. Es que uno coge el manual de los comunistas de los años 30 y repiten siempre lo mismo. Solo que esta vez tenían una wifi. Esa es la diferencia, con una cámara web. Ojalá el Partido Comunista tuviese unas bases tan numerosas como que cupiera el 15M. Pero si había 500 tíos a primera noche y estaban asustados y que vamos a aguantar esta noche, aguantamos, sí, aguantamos. Esas eran las bases. Y después lo que generó, como había un caldo de cultivo de descontento social, lo capitalizaron muy bien. Pero la base, en la organización, de repente, pum, aparece un sofá y de repente un no sé cuántos y tal. Todo eso, ¿quién lo organizó? Es obvio que lo organizó la base del Partido Comunista. Y así me lo dijeron. Da risa, pero yo milito en Juventud Sin Futuro. Déjame contestar, que has estado hablando un rato, gracias. Yo milito en uno de los colectivos que forma parte de la génesis del movimiento 15M. Obviamente había gente del Partido Comunista en la génesis del 15M, como de muchas otras organizaciones de izquierdas y no de izquierdas. Pero en todo caso, yo lo que te recomiendo, te recomiendo dos cosas: una, que me dejes hablar y que seas un poco más educado, y dos, que reviséis el manual, que reviséis el argumentario. Os pasasteis, la derecha, todo el 15M, toda la acampada y todo el post-15M tratando de señalar a la gente como gentes de izquierdas. Porque el gran miedo... No lo erais. Pero déjame hablar, hombre. ¿Lo erais o no? Pero déjame hablar. Vamos a evitar interrumpirnos. Después, cuando termine, por alusiones, te dejo responder. Os pasasteis toda la acampada y todo el 15M tratando de señalarlo como un movimiento de izquierdas, porque teníais la necesidad de situar al 15M en un tablero político que es el fijado por el régimen del 78. Y precisamente el 15M lo que representa es una forma de voltear ese tablero. El 15M no solo ha puesto en crisis, al gobierno de Zapatero. El 15M ha puesto... respetamos los turnos de palabra. El 15M no hay ningún problema en devolverlo, pero vamos a respetar los turnos. Termina, el 15M ha sido una reacción a la crisis económica que ha puesto precisamente en crisis todo el sistema político, empezando por los referentes representativos de la izquierda tradicional, que ya no servían a una gente y a una generación, porque el 15M tiene un componente generacional importante, a una gente y a una generación que reclamaba, además de otras políticas efectivas, otra forma de hacer la política y otra forma de relacionarse con la política. Eso es el 15M. Quien diga que el 15M es el Partido Comunista está desactualizado, está fuera de la realidad y además tiene un manual, digamos, de la derecha mediática que está muy desfasado. Claro. Bueno, yo obviamente no sigo ningún manual, sino simplemente me dedico a ver la realidad. Soy periodista, salgo a la calle, pregunto, veo lo que hay y lo cuento. Pregunto, ¿tú de dónde eres? Yo soy del Partido Comunista de no sé dónde. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Izquierda Unida de no sé dónde. Veo las banderas y me encuentro una hoz y un martillo. Veo los eslóganes y son los de izquierdas. Reviso los libros de historia y es el manual exactamente el mismo. Por lo tanto, ¿qué era? Un movimiento de izquierdas. ¿Qué pretendía la izquierda? Poner en cuestión el proceso de transición, lo que tú acabas de verbalizar. Muy bien, me parece legítimo. Y yo lo que hago es contar aquí lo que está ocurriendo es que los movimientos de izquierdas están poniendo en cuestión la transición política. ¿Y cuál es el problema en hacer eso? Pues es que es exactamente lo que ocurrió. Además de eso, ¿había gentes de derechas que estaban descontentos con el sistema? Sí. Y había gentes general que estaban, gente ni de izquierda ni de derecha, simplemente que estaban insatisfechos. Sí. Estoy diciendo que había un caldo de cultivo de desafección. Pero ¿quién fue el motor? ¿Quién capitalizó toda esa realidad? Lo capitalizó la izquierda, porque quería hacer una revolución. E insisto en el discurso del inicio, la revolución porque entendía que la transición estaba mal hecha, etcétera, etcétera, lo que acabas de decir. Y que por lo tanto había que hacer una nueva transición. ¿Cómo va a entender que está mal hecha la transición? Por eso, y entonces tú dices que la gente de izquierdas se puso en cuestión el modelo de transición y el modelo institucional, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurrió. Y lo que afirmo además es que fracasó. Con mucho que digáis que las
mareas y que todos somos hijos del 15M. El 15M fue un bluff increíble. Es verdad que salió en todos los medios de comunicación internacionales, que fue absolutamente espectacular, y se pinchó. ¿Por qué? Porque lo de las asambleas estas horizontales no funcionó. Esto es así, no funcionó. Entonces, al final eso hay que canalizarlo a través de los mecanismos ordinarios. Los mecanismos ordinarios se llaman política. Y entonces vamos a ver el día 25 si el partido de la X, que parece que es el heredero de ese movimiento, consigue algo o no, porque al final la realidad se refleja en urnas. Se entendió. Eso es lo importante. El argumento, Rafa. Sí, no, yo creo que, bueno, los prismas lo que tienen es que cada cual puede ver la cara del prisma que le apetece, ¿no? Entonces, pues, que aquel que estuviera buscando rojos en las plazas, pues seguramente encontró rojos, ¿no? Unos cuantos. Probablemente. Lo que pasa es que muchos menos de los que a muchos les gustarían, también te digo. O sea, lo que pasa es que las lógicas, además, es al revés. Creo que las lógicas del yo creo que hay que intentar pensar en las lógicas del proceso. Las lógicas del proceso rompían con lo que se había entendido hasta ese momento, que era la forma de hacer política. Y hay algo interesante que planteas al final, que a mí me parece que es lo que hay que poner encima de la mesa. Se plantea, no es el momento de la representación. Se plantea una nueva lógica de democracia, una nueva lógica que viene a recuperar las esencias de la participación democrática, que entre otras cosas es deliberativa, no única y exclusivamente representativa, y que tenga espacios de participación directa de la gente, y no solamente eso, sino que además la gente tenga la capacidad para poder decidir sobre las cuestiones que determinan su vida. Y hay algo que es interesante que se dio en torno al 15M y que siguió después, que venía de antes, con menos fuerza, que éramos las plataformas de afectados por la hipoteca, veníamos flojitos, y a nosotros el 15M nos dio muchísima fuerza. Y nos dio muchísima fuerza porque venía precisamente con una lógica que es: no venimos a pedir, no vamos a pedirle a los jueces que dejen de violar los derechos humanos, porque saben que lo están haciendo y lo hacen porque están respondiendo a sus intereses. Vamos, por medio de la organización y de la movilización, a impedir que lo hagan. Y bueno, pues eso ha tenido un resultado, y ese resultado es que la mayoría social de este país ha señalado a las entidades financieras como responsables de la crisis, y ha habido ya pues más de 1.000 desahucios parados por medio de la movilización popular, más de 1.400.000 personas que apoyaron esa propuesta de acabar con las deudas perpetuas y con los desalojos forzosos. ¿Qué apoyaron? Bueno, yo creo que eso ¿qué es lo que apoyaron? Una firma para una iniciativa legislativa. Una iniciativa legislativa pues eso popular. Es lo que hay que hacer. Sí, pero seguir los cauces del sistema. Sí, no solamente una iniciativa legislativa popular. No romper el sistema, porque es que esto de la democracia se hace en la calle, me parece muy peligroso. Hay algo más rupturista. Hay algo más rupturista que con la democracia secuestrada que tenemos desde el 78, que una movilización en el día de reflexión, que es un tabú. O decirle a un juez, que es aquel que tiene el ejercicio de la fuerza legítima: mire usted, es un violador de los derechos humanos y no le vamos a permitir que a esta familia la desaloje sin alternativa habitacional porque es una violación flagrante de derechos humanos. Eso no es la lógica del sistema. Enrique, después Amelia, después Jorge. Hombre, yo creo que la interpretación de Luis es absolutamente esotérica y ajena a la realidad, entre otras cosas porque el Partido Comunista hace muchísimos años que no es una fuerza determinante de nada en este país. Es una fuerza que está dentro de Izquierda Unida con un peso orgánico o de aparachique importante, pero desde luego como referente es un referente que ya hace décadas que no cubre el mismo papel que cubrió en la transición. Entonces esto es así, y no hay posibilidad de reunir a 500 militantes comunistas para hacer el 15M. No hay ninguna posibilidad de que eso se produzca. O sea, es absolutamente esotérico. No. Justamente sorprendió absolutamente a todo el mundo, a todas las fuerzas políticas. No. A todas las fuerzas políticas y a los mismos organizadores. Yo recuerdo, sí, estuve esa noche, y recuerdo una manifestación una semana antes de Juventud Sin Futuro, que hubo 5.000 personas, que dijimos, bueno, qué proceso interesante se abre, pero nadie sabe que una semana después iba a haber lo que hubo. Yo recuerdo que ese mismo día, el del 15M, estábamos en un encuentro de cooperación al desarrollo con un conjunto de ONGs de desarrollo, y al salir, las ONGs, estructuras organizadas de carácter progresista, todas quedaron absolutamente sorprendidas por eso. Pero es que hasta los mismos medios de comunicación, no hubo un solo medio de comunicación que olfatease el 15M, ni medio ni personas. Yo no creo que sorprendió absolutamente a todo el mundo, incluidos los organizadores. Esa es la gran fortaleza del 15M, que es capaz de catalizar socialmente algo que estaba alargado. Y la acampada Sol
desata y abre las compuertas, no ninguna fuerza organizada, ningún sector, etcétera. Fue precisamente además un proceso de una extraordinaria creatividad la que generó eso, y de aportaciones individuales y de colectivos que se fueron construyendo allí mismo. Y luego una última cuestión, a que luego volveré. Yo creo que es un error certificar la defunción o el fracaso del 15M. La onda expansiva del 15M es una onda larguísima, que tendrá manifestaciones de formas diferentes, y luego entraremos a las manifestaciones políticas, institucionales o lo que se quiera. Pero yo creo que lo fundamental es que lo que refleja es la apertura de una irrupción de la sociedad en la vida ciudadana. Amelia. Bueno, que no sirva de precedente, Luis, pero sí estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que aquellas demandas y aquella eclosión del 15M no ha sido capitalizada por ningún partido político, pero porque los partidos políticos siguen teniendo y reproduciendo las mismas viejas estructuras de hacer política. Y como comentaba Rafa, en el 15M una de las cosas que se dice es: no nos representan y queremos, estamos cuestionando el sistema político representativo, estamos pidiendo una democracia mucho más participativa y sobre todo poniendo sobre la mesa que lo que no es democracia es entregar un cheque en blanco cada 4 años y después olvidarnos. Ningún partido ha sabido, digamos, aglutinar estas demandas, y es cierto que normalmente la calle y la gente en la calle va más deprisa que las instituciones. Lo que pasa que comentas que es que hay que utilizar los mecanismos que tiene el sistema. Claro. Bueno, pues no. Vale. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si el sistema de manera permanente pone trabas, pues habrá... Ninguna traba para crear un partido. Hay 0 trabas. Ya no, pero yo no estoy hablando de partidos. Yo estoy hablando de hacer política. Y hacer política no siempre... perdonad que concluyo. Hacer política no solamente se hace a través de la política institucional y por lo tanto a través de los partidos políticos, principalmente, pero se puede hacer política desde otros espacios políticos, y yo creo que el 15M pone eso de relieve, que se puede hacer política en otros espacios de otras maneras y con otras estructuras, desde luego con movilización y con organización. Lo que pasa que tradicionalmente a la derecha y también a la extrema izquierda les gustan mucho las teorías de la conspiración. La teoría de la conspiración de que eran comunistas. Bueno, el Partido Comunista, si tiene la capacidad de movilización que tuvo el 15M, otro gallo hubiera cantado en este país. Eso por un lado. El gallo rojo y no el gallo negro. Y a la derecha le viene muy bien situar al 15M en la extrema izquierda para desvincular a las mayorías sociales de reclamos que es sentido común, que era una democracia participativa, era prácticamente una vida digna, no nos representan determinados seres políticos corruptos. Pero, insisto, viene muy bien desvincular el sentido común de las mayorías sociales. Tengo algunos datos que son muy llamativos de una encuesta que se hizo en Internet. Decía que para el 42% de los participantes en el 15M aquella era su primera experiencia política, nunca habían tenido otras. El resto procedían de colectivos o forma de activismo previas como ONG, grupos culturales, sindicatos, y solo el 17% afirmaba tener experiencia en partidos políticos. Hay otro dato muy llamativo, y es que el 71% de los españoles declaraba en las encuestas de opinión identificarse con el 15M, el 83% de los votantes del PSOE decían esto está bien, y el 54% de los del PP decían esto está bien. Solo un 17% lo consideraba un movimiento radical antisistema que pretendía sustituir al actual sistema por otro. Lo que da la impresión que pone, y le doy la palabra a Jorge y vuelvo contigo, el movimiento 15M es la sensación de la gente de que, claro, si solamente se puede hacer política en los partidos políticos, que son una gente desconocida, que todos van con chaqueta y corbata, que todos son representantes políticos con unos sueldos muy altos, y que la única forma de relacionarse con esos partidos es ir a votarles a las listas que ellos presentan cada 4 años, pues dices, claro, es que si la política son ellos, y da la impresión de que el 15M lo que consigue es decir, no, es que la gente normal también puede hacer política de otra forma. Jorge. Bueno, yo no soy perfecto y el 15M tampoco. Por ejemplo, yo creo que ha habido consideraciones equivocadas. La regla de la unanimidad, por ejemplo, es evidente. La circunscripción electoral única, imposible en España, para que no nos engañen. El rehuir a veces sistemáticamente los medios de comunicación, eso fue otro error, aunque había el riesgo de ser manipulados, pues bueno, o ilusorias, pues el rechazo radical de la violencia o la bondad intrínseca de la inmigración. También no definir claramente al enemigo, y sobre eso nos podemos extender. Pero yo tengo que decir que 3 meses antes del 15M le pegué a mis alumnos un chorreo
no os movéis, no hacéis nada, vais a ser unos desgraciados, tal igual. Y cuando surge el 15M yo me quedé estupefacto, fui y pedí perdón, retiro lo dicho. Bueno, créeme, Luis, yo he ido a muchas manifestaciones del 15M y a manifestaciones inspiradas por el 15M de carácter profesional. En el 15M de verdad hay de todo. Hay de todo. Y lo que sí se notaba sobre todo era fuera los sindicatos, fuera los partidos políticos. Por tanto, eso de una manipulación por los partidos, vamos, yo no digo que no. En las primeras semanas había problemas con las banderas republicanas, ¿os acordáis? O sea, hasta que se consiguió que eso se aceptara no era... Sí. Aquí, una cosa que aportaba aquí es la experiencia que yo quería contar antes. Con la bandera española también hubo problemas. Una cosa que quería contar. No sé si te habrás dado cuenta, querido colega, que en la Facultad de Políticas los tribunales de mediación entre los alumnos y los profesores están trabajando a destajo. Eso es el 15M. Ya eso del profe que dice y el alumno que dice amén, el alumno ya no dice amén, porque el 15M le ha enseñado a no decir amén. Una cosa he dicho antes, efectivamente el 15M, y tenía razón, espero mi futuro abogado, no tiene que exigir, tiene que imponer. Sí, porque la exigencia en el fondo es una demostración de impotencia. No, cuando uno exige es porque uno es impotente. Lo que tiene que hacer uno es hacer, y punto. Vale. Amalia, una casta política corrupta, cuidado con no caer en la justificación de la casta a partir del momento en que hubiera una casta no corrupta. Porque toda casta, tarde o temprano, es corrupta y por definición es depredadora. ¿Por qué tendría yo que defender un sistema de mierda? Has dicho antes una cosa que me ha dejado alucinado, ¿no? Y no me meto contigo, ¿eh? Entiendo que probablemente tenías que pensar... Solamente un poquito. No, ahora verás que no. Eso de que no hay trabas para montar un partido político, será que no hay trabas legales. Porque luego las otras, yo que he montado uno, sí. Con toda franqueza, no puedes montar un partido político frente al sistema, porque el sistema es el que tiene la banca, el sistema es el que tiene los créditos, el sistema es el que tiene los medios de comunicación, y si no los tiene porque los tiene en propiedad, los tiene porque le quita la publicidad, o porque presiona, o porque llama a Berlusconi, en fin, estas cositas, ¿no? Por tanto, eso de que se puede todo reconducir a través de partidos políticos a elecciones, no es verdad. No es verdad, sencillamente. Sabes que no es verdad, o sea... Ahora enseguida volvemos con Luis, me dicen que tenemos que pasar a Zapping Apache. Tengo ganas de revolución. Creo que los gobiernos y los dirigentes y los políticos llevan mucho tiempo gobernando más pendientes de lo que opinan los mercados que de lo que opinan los ciudadanos y de lo que realmente necesitan. Lo han gritado y lo han conseguido. 15 meses de movilizaciones desde que el gobierno madrileño plantease la privatización de la gestión de 6 hospitales. El PP sacaba adelante el proyecto y en la calle se desataba la marea. Y al final han sido los tribunales los que les han dado la victoria. En España hay 100 manifestaciones al día. Solo en Madrid, 14. El gobierno, incómodo con el dato, tiene una propuesta para reducirlo. La Ley de Seguridad Ciudadana. Las 8 columnas de todo el país han llegado puntuales para luchar por sus derechos. Porque queremos defender nuestra dignidad. No aguantamos más la situación, estamos hartos. No puede ser seguir quitando derechos, privatizando servicios públicos y haciendo estas salvajadas. Y yo creo que este debe ser ya el borrón y cuenta nueva, es decir, no podemos seguir así ni un día más. Llega la carga. La palabra Luis. Bueno, he aguantado estoicamente porque me han llamado exótico, conspirador, etcétera, etcétera, ¿no? Exotérico. Exotérico, exacto. Bueno, había una mayoría social, y exótico quizá, porque creo que soy el único que no es de izquierdas en esta mesa. ¿Había una mayoría social? Sí, había una mayoría social descontento, lo ha dicho antes. ¿Existe hoy esa mayoría social? Sí, hay una mayoría social que se siente desafectada con la clase política y con el sistema, y que además considera que los políticos son uno de los principales problemas de España. ¿Ves cómo estás mejorando? Y nadie está haciendo caso a eso, y eso es un problema gordo. Bien, ¿hay una mayoría social que desea una democracia más participativa y una democracia de más calidad? Sí, existe esa mayoría social. ¿Eso es incompatible con que el 15M lo montara la izquierda, la que estáis aquí? No es incompatible.
La izquierda monta esa revolución y el caldo de cultivo se suma. Y para mí eso se frustra porque la izquierda controla el asunto y cuando llega gente con una bandera de España, por ejemplo, pues casi lo matan. Y sin embargo la bandera republicana no tiene problema. Eso generó sorpresa. También es una bandera de España, ¿eh? Es tan española como la la española otra. Es más oficial, me parece, que la republicana, que no es oficial. Eso generó sorpresa en todo el mundo, incluso en los propios organizadores que no esperaban que aquello fuera tan exitoso como esto. Sí, generó sorpresa y se generó un movimiento brutal que ellos mismos no esperaban. Ahora, ¿eso sirve para algo? No. Y ahora voy a lo más importante. Ahora esos nuevos cauces que decís de participación, nueva forma de hacer política y todo eso, es lo que hay que imponer, como dices tú, eso es lo que me parece más peligroso y totalitario porque forma parte del ADN de la izquierda radical. No, la izquierda radical, como se refleja en las elecciones y no sale bien en la foto, trata de imponer su criterio en la calle, imponiendo de manera totalitaria. Y eso es lo que me parece extremadamente peligroso. Si vosotros creéis con vuestra posición que tenéis algo importante que decir y que podéis capitalizar ese descontento social, hacedlo. Y hacedlo con los sistemas que hay, con tertulias como esta, a través de los medios de comunicación, en Twitter, haciendo política en otras maneras, en debates públicos. Y lo más importante que es la representación pública, porque lo importante es sentarse en el Parlamento. ¿Hay dificultades para entrar en el Parlamento? Sí, sí las hay. Bueno, romperlas. O es que UPyD no tenía dificultades. Sí. ¿Has dicho romperlas? Sí, romperlas. Romper las dificultades significa pico pala. Pico pala, como ha hecho Rosa Díez, como está haciendo Pablo, como está haciendo mucha gente. Pico pala, trabajaros a la gente. Y si salís, fenomenal. Y si no salís, mala suerte. Pero lo que no vale es decir, hay una mayoría social que me apoya. ¿Y dónde está esa mayoría social? ¿Dónde está esa mayoría social si os habéis ido a retratar a las elecciones y no estáis? A lo mejor es que no hay esa mayoría social. A lo mejor es que son vuestros amigos nada más. Igual y no es hay la gente de abstención. fuera. A lo mejor es que no habéis convencido a esa mayoría social que se siente desafectada, pero no se siente identificada con vosotros. ¿Por qué no respetáis la decisión de la mayoría expresada en las urnas? Ese es mi reclamo fundamental. Cuando me dejes en blanco los escaños de la abstención, y el planteamiento de que aquí lo que hay que hacer es conquistarlo en la calle e imponer vuestros criterios me parece extraordinariamente peligroso, guerra civilista incluso. Ramón. Te voy a pedir por favor que me dejes hablar, porque si no es muy difícil no te preocupes, yo te garantizo, Ramón, que vas a hablar. Muchas gracias, moderador. Primero, haces una trampa como la copa de un pino, que es decir, vosotros sois esto, nos sitúas, haces exactamente lo que el 15M deshace, que es situar a la gente corriente en un mapa político que está prefijado desde el 78 y que se ha roto en el contexto de la crisis. ¿De dónde salís todos? Es que no sé cuál es el problema de decir que somos de izquierda. ¿Sois de izquierda? Sí, ya está. Pero esto es Forapache y aquí respetamos los turnos de palabra. Bueno, dale. Yo personalmente soy de izquierdas de toda la vida. ¿Ya está? En todo caso, el movimiento 15M... Jorge menos de izquierdas de toda la vida. En todo caso, el movimiento 15M solo puede tener éxito en un contexto político en el que la izquierda era muy minoritaria, no siendo un movimiento ni montado por la izquierda ni de izquierdas. De hecho, es un movimiento que no tiene en común con la izquierda ni el lenguaje, ni las formas, ni los repertorios políticos. No hay nada en el 15M que invite a pensar en la izquierda que le preexistía. Otra cosa es que el 15M atraviese a la izquierda y reconvierta y reconfigure algunas formas de hacer política por la izquierda después, que eso sí ha sucedido. Ahora, lo que estás haciendo es tratar de situar con el manual de la derecha de hace 3 años al 15M en un mapa político que es el que el 15M voltea. El 15M dice: esto que en el Parlamento se sienta a la izquierda no nos representa. Nosotros no nos sentimos ni de lo que a la izquierda se sienta, ni de lo que en el Parlamento se sienta a la izquierda, ni de lo que se sienta a la derecha. Nos sentimos otra cosa. Nosotros somos la gente corriente que en un contexto de crisis en el que nos lo están robando todo, necesitamos recuperar la política para recuperar nuestras vidas. Eso es el 15M. Lo otro es tratar de situar a un supuesto enemigo en un mapa político que ya no existe. No es un enemigo de nada, que simplemente es de izquierda. Sois de izquierdas y lo monta la izquierda, no pasa nada. Y con eslogans lo monta, bueno, las bases de la izquierda de toda la vida, y lo monta con los eslogans de toda la vida y con la bandera de la hoz y el martillo, no pasa nada. Peras y manzanas. No había, y con lo que a la alcaldesa, mezclas peras y manzanas. No había banderas en el 15M. Que no había bandera de los cánticos. Uno de los cánticos. Que no había hoz y el martillo. Por gritar más no tienes más razón, Luis. Banderas con la hoz y el martillo. Por gritar más no tienes más razón, de verdad. Que no había 6 banderas. No las había. Uno de los gritos que más se repiten y que más cabrea a mucha gente. Vamos a calmarnos.
hay una de las cosas que más cabrea a la gente de izquierda tradicional a lo largo del 15M es la no presencia de banderas, y que se grite sin banderas, que se bajen banderas republicanas, que se bajen banderas de partido. La recuperación en las movilizaciones en España, deja acabar, la recuperación en las movilizaciones en España de algunas de las banderas clásicas de la izquierda se produce cuando bajan a Madrid los mineros. Hasta entonces no hay una sola bandera en las movilizaciones, porque el movimiento 15M, una de las cosas que pone en crisis es la representación tradicional de las clases trabajadoras. Le dice a los sindicatos y a los partidos: de esta forma es imposible. Así no nos representáis. La política no es esto que vosotros hacéis. La política se ejerce todos los días y no votando cada 4 años. Y nosotros queremos recuperar el control de eso. Eso es el 15M, pero no lo que tú cuentas. Pero la democracia participativa y todo eso me parece bien. Ahora, que esos de izquierdas tampoco es discutible. Es que no es discutible. Y además no entiendo cuál es el problema. A mí hay una cosa que por lo que nos toca, ¿no? Que me parece que el 15M es interesante, ¿no? Y normalmente cuando quieres situar a quien está calificando el 15M, si quieres saber dónde se pone, te va a decir: el 15M fue una rebelión contra los políticos. No. Y contra los banqueros, y la complicidad entre los políticos y los banqueros. Esa es la clave. Eso es el cambio que se produce porque hay un señalamiento. Está diciendo: los políticos son funcionarios al servicio de los oligarcas, que son los banqueros. Y a don Emilio Botín no le vota nadie. ¿Cuál es el problema del 15M? Y yo comparto una cosa contigo. El 15M tiene un jaque. Jaque se llama 135 de la Constitución. Jaque al 15M. Jaque del régimen. ¿De quién? ¿De la izquierda o de la derecha? La izquierda y la derecha del régimen. La izquierda entendida como el PSOE más los amigos. Esa es la concepción de la izquierda que se nos quiere para meterlos en el redil permanentemente. No. El planteamiento es que las reglas de juego de democracia tutelada impuesta por la Constitución del 78 han quebrado. Y en esa modificación del 135 hay un órdago grande. Es decir, que sí, mirad lo que hacemos con la Constitución. Primero la deuda y luego lo que queráis. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay fuerza, hay masa crítica para articular un proceso constituyente. Ese es el jaque que está puesto encima de la mesa. Ese es el reto y esa es la respuesta que hay que dar. Pero hay masa. Y eso es lo que habrá que ver. Pero eso es y eso es lo peligroso. ¿Y qué es lo que se ha visto que no hay? ¿Y qué es lo que se ha visto que no la hay? Sabes perfectamente que no la hay. Sabes perfectamente. Pero que si a mí me encantaría que la hubiera. Pero hay si a mí me encantaría y a ver qué pasa en las europeas, el modelo neoliberal tiene no la hay. El modelo neoliberal tiene un problema y es que es incapaz de darle respuesta a las necesidades de la gente. Y el problema es cuando la gente tome la decisión de resolver sus problemas en su propia mano. ¿Haciendo qué? Ahí se acabó. ¿Haciendo qué? O sea, haciendo una nueva democracia. La ley de la selva. Haciendo una la Asamblea nueva Constituyente en la Plaza de Cibeles. La Constituyente en Cibeles. La ley de la selva. Moderar el debate. La ley de la democracia en el apartado de José Luis. No, prefiero la democracia en el hemiciclo, con luz y taquígrafos. Ahora te doy 3 segundos. Vale, gracias. Yo creo que lo que hay que analizar, más allá de esta trifulca sobre el peso del PC, etcétera, es el impacto del 15M en muchos ámbitos. Y yo ahora me voy a referir a uno. Es tan fuerte el impacto del 15M que justamente las fuerzas de lo que denominamos régimen tiene que unirse para provocar posiblemente una reforma constitucional a medio plazo. Como tapón al proceso de una reforma constitucional o de un proceso constituyente mucho más claro. Como reconducción. O sea, es clarísimo todo lo que se habla de la gran coalición, etcétera, en estos días tiene que ver con el taponamiento de la brecha abierta, en primer lugar por el 15M y posteriormente por muchas otras opciones. Y es tan así que ni siquiera ningún partido de los con representación, incluido Izquierda Unida, se ha sentido como dueña del 15M. No ha habido dueños del 15M. Tanto es así que ni siquiera las nuevas formaciones son, como tú decías, Partido X, expresión política del 15M, ni muchísimo menos. ¿Ah, no? Ni muchísimo menos, ni el 15M, ni Podemos, etcétera. Otra cuestión es que sí sean producto, que es otra cosa, del proceso de reflexión ciudadana que conduce a la necesidad de una determinada forma de participación política y de aprovechamiento de todos los espacios, lo cual me parece una opción absolutamente acertada. Te doy 10 segundos. Gracias. Y después Amelia. Nada, muy rápido. Mira, la ley de la selva no es la propuesta
o la pregunta abierta del 15M y retomada por la gente de recuperar la política en otros ámbitos que no son solo el de la urna. La ley de la selva y lo que obliga a la gente a salir a la calle es que la política a los políticos y a los representantes no se la está dictando la gente que les vota, se la está dictando la troika y se la están dictando los mercados. Son políticos impotentes frente a los grandes poderes y muy agresivos frente a su pueblo. No son impotentes, eso es lo que hace son que la cómplices. Gente, eso es lo que hace que el sistema político se cierre y la gente abra otros canales de participación política. Amelia. A ver, yo creo que igual que antes has aguantado el chaparrón, solamente te voy a pedir una cosa, que me dejes situarme a mí donde estoy. Si estoy a la izquierda, si estoy a la derecha, si estoy en medio. Porque has dicho que el 15M lo habían montado las bases del Partido Comunista, luego has dicho que lo habíamos montado aquí en esta mesa. Yo te voy a decir una cosa, yo ideológicamente siempre he sido de izquierdas, pero la primera vez que me movilicé fue en el 15M. Y ahora voy por las listas de Podemos con el sistema... Es de extrema derecha, ¿no? Me parece. ¿Podemos? No. ¿Entonces? No, pero con esto te quiero decir que en el 15M se abre una brecha, que hay gente que estábamos despolitizados, que ahora nos hemos organizado y nos hemos concienciado y nos hemos movilizado. Con lo cual, bueno, entiendo que estarás muy contento con esta trayectoria de primero una movilización y ahora utilizar los cauces del sistema. Exacto. Pero también te voy a decir una cosa, la representación parlamentaria no vale de nada si no se tiene el apoyo de la gente. Claro que no. Lo estamos viendo ahora mismo. Puedes tener mayoría absoluta, que hay una indignación y un descontento de las mayorías sociales que no vale de nada la mayoría absoluta del PP. Y al revés, también hay un escalón que hay que... Y al revés ocurre lo mismo, o sea, hay un escalón que, bueno, pues si las mayorías sociales no sé si con representación parlamentaria o no, pero hay que cambiar las cosas, ¿vale? En lo que sí que estoy un poco de acuerdo y que no sirva de precedente es eso que dices, bueno, es que el 15M... dos acuerdos. Eso se ha quedado como bluff, bueno, parece que se ha quedado en nada. Insisto que no se ha quedado en nada, aunque bueno, pues se ha diversificado, se ha ido a otros espacios políticos, a cuestiones a lo mejor más sectoriales, pero también es cierto que aguantar los niveles de activismo cuando tienes a todos los mecanismos del Estado en contra de ese nivel de activismo, porque se empeñan de manera permanente en calificarnos de antisistema, de comunistas y de cuidado que vienen los rojos, es muy complicado aguantar esos niveles de activismo. Y es mucho más complicado cuando además hay un nivel de represión policial que cada vez va más en aumento, y lo veíamos en el vídeo con el tema de la ley Mordaza. Se podrá seguir insistiendo y en determinados sectores que el 15M es extrema izquierda o que Podemos también es extrema izquierda, pero yo creo que son cuestiones de sentido común, derechos humanos, vida digna... Fíjate, y ahora voy contigo, porque hay un elemento muy curioso. Yo creo que el 15M lo que inaugura es la clave política del presente y del futuro. Dice una cosa que reconoce la izquierda y la derecha. Hay una mayoría social de ciudadanos que están hartos con una casta que no les representa y con un sistema político con el que no se identifican. Y eso lo reconoce todo el mundo. Por lo tanto, la pelea política fundamental a partir de entonces es ver quién le pone el cascabel al gato o quién se lleva el gato al agua. Entonces, es lógico que la derecha diga, no, esto es la extrema izquierda o esto es el Partido Comunista, esto es más de lo mismo. Y la otra pelea es decir, no, nosotros vamos a identificar esto con algo que va mucho más allá de la izquierda o la derecha, porque quien piense que en este país puede ganar algo enarbolando la bandera de la derecha o la bandera de la izquierda es sencillamente un inepto. Un idiota, como decían los griegos, está fuera de la polis. No ha entendido que la clave en este momento es construir una mayoría social popular, que es ya una mayoría social, y darle expresión política en torno a una cosa que comparte la mayoría de la gente, porque cuando tú le dices a la gente o botín o las personas que van a desahuciar, hay una mayoría que lo tiene claro. Cuando le dices a la gente, si es muy curioso ver cómo los viejos políticos mueren. El otro día en el debate con Vidal Cuadras, que es un tipo muy inteligente y que ha comprendido que hay una crisis del sistema. En el momento en que dice, yo viajo en business, se suicidó, se hizo el harakiri delante de millones de españoles y después esparció los pedacitos, porque eso ningún español en este momento va a aceptar que alguien diga yo tengo derecho a viajar en business, y eso es lo que inaugura el 15M, es la pelea política por el sentido común que cambia, que ya no tiene que ver con los parámetros de el centro derecha es el PP, el centro izquierda es el PSOE y quien quiera hacer política que se sitúe a la izquierda o a la derecha de uno, eso está muerto políticamente. Bueno, vamos a ver, el 15M visualiza el descontento social, tercera vez que lo digo. Ese descontento social lo moviliza la izquierda, quinta vez que lo digo. Ahora, vosotros sois de izquierdas, me parece que no pasa nada porque lo diga. Sí. Muy bien. Algunos pensarán que la salida, la frustración que tienen con el sistema y con la necesidad de mejorar la calidad democrática, la deben de hacer con vosotros y te votarán a ti, Pablo. Y otros pensarán que la deben de hacer de otra manera y le votarán a
Alejo, y ya está, no pasa nada. ¿Cuál es el problema de eso? Ahora, vamos a temas que me parecen más importantes. Hay que movilizar y hay que tener a las masas movilizadas y tal. Me parece muy bien, parece perfectamente legítimo. Ahora, eso de buscar otras formas de participación que has dicho tú no lo he entendido muy bien, porque esas otras formas de participación, déjame terminar, esas otras formas de participación consisten en coger un megáfono, en utilizar la ciclostil, en ir a Twitter, en mañana la ciclostil es lo que usabais hace 30 años. La de tu abuelo, el del PC. Exacto. La multicopista, la dinamita. Cuando tenían menos dinero que para tener un ciclostil era un lujo. Ir a Twitter, pues me parece fenomenal. Eso Los significa Santos quemar los iPod como nuevas vietnamitas. Eso significa quemar papeleras y tal y cual. Me parece muy peligroso. Primero, ¿ha quedado en algo el 15M? A mi juicio no. Yo estuve en el primer aniversario. ¿Te parece peligroso quemar papeleras? Después de lo que está haciendo la banca española con los españoles, ¿tu preocupación son las papeleras? No estoy hablando de la banca. Ya no entiendo nada. Banca, si queréis pues que si queréis que entremos en el debate, en ese debate entramos. No hay ninguna papelera de Formache de regalar una papelera. Estoy tratando de responder a estos asuntos. ¿Hay algo del 15M? A mi juicio no. Yo estuve en el primer aniversario y aquello fue un bluff. No había absolutamente nada. El movimiento de Jaque al Rey, que supongo que son desidentificados y que se supongo que era una herencia del 15M, pues fue otro bluff, probablemente porque estaba lloviendo. Luego aquello se pinchó. Tuvieron suerte, fue en el momento oportuno, lo que fuera, y hoy no existe. Ya está, no pasa nada. Y entonces, si queréis hacer una mayoría social, os la curráis, os vais a las elecciones, y si os va bien, muy bien, y si os va mal, muy mal. Pero no vale quemar papeleras. Y ahora voy a la represión policial, que me preocupa mucho. Rapidísimo, que se nos va el tiempo. Aquí hay violencia por parte de algunas de vuestros amigos que están descontrolados, de algunas de vuestras personas que van, los de las papeleras, yo te dije las papeleras. Algunas de las personas que van, sí, y que pegan patadas a los policías y que les destrozan la boca, etcétera, etcétera. Y esos están en vuestras manifestaciones. Y Pablo, perdona que te lo diga, pero tu actitud del 22 de marzo pasado pues no fue muy responsable, porque allí había actos de violencia, y lo que a mi juicio deberíais de hacer... Ese fue el tema central del 22. Y para mí hubo un discurso político. Ese fue el tema central. Hubo un discurso político que yo no comparto, con una mayoría social que en la que yo no me identifico, que me parece legítima. Ahora, para tener legitimidad, lo que tenéis que hacer es marcar la distancia con la violencia, y no la habéis marcado. Y eso, a mi juicio, os resta legitimidad. A los violentos lo que tienen que hacer es detenerles, juzgarles y sancionarles. Eso es lo que hay que hacer. No lo hicisteis. Eso ya el poder lo hace. Eso no. Y vosotros marcar distancia, porque yo, si voy a una manifestación y hay un violento, yo no quiero saber nada con ese tío. Cero. Y vosotros no, vosotros hacéis manifestaciones de amnistía y libertad de los presos, y me parece muy peligroso. Acabar. Llegamos al final, vais a tener un minuto todos para concluir. Fue la propia policía la que denunció un operativo que puso en riesgo la seguridad de los agentes, fueron los propios que no actuó bien la policía, sí. Yo creo, y que vosotros no marcasteis distancia con los violentos, Luis, también. No tienes el turno de palabra, esto lo discutiremos en otro momento y te contestará todo el mundo, y yo también al final. Yo creo que lo preocupante en un país no es que ardan contenedores, es que la gente busque comida en ellos, pero eso ya lo discutiremos. Llegamos al final, un minuto para cada uno. Empiezo contigo, Ramón. Nada, se trata de definir, viene muy bien que hagas este discurso de la derecha, de la extrema derecha mediática, tratando de definir qué es violencia y quiénes son violentos. Ahora la regla del minuto está prohibidísimo interrumpir. Yo no voy a consentir que te interrumpan a ti. Vale. Sigue, Ramón. Vuélvemelos a dar, por favor, porque si no me da tiempo. Pongámosles 10 segundos más. Ahí estamos. Tratáis de definir quiénes son los violentos, tratáis de definir qué es la izquierda y tratáis de definir qué es la democracia en base a parámetros de la derecha y del régimen del 78, que son precisamente a los que el 15M le ha dado la vuelta. El 15M ha venido a poner sobre la mesa un sujeto político que no estaba presente en la forma de hacer política desde el 78 hasta aquí, que es la gente corriente, que estaba acostumbrada en este país a una política que se ejercía votando cada 4 años a señores que formaban parte de la élite política y a los que se les delegaba absolutamente todo, y agachar la cabeza y obedecer. Y se ha acabado la cultura de agachar la cabeza y de obedecer. La gente ha dicho que ya está bien, que queremos que la política sea una cosa nuestra, que la democracia sea una cosa que construimos nosotros y nosotras, y que la construimos todos los días, no cada 4 años, y no como nos dicen los señores de las tertulias de la derecha o de la izquierda. La construimos como nosotros y nosotras queremos. Gracias, Ramón. Enrique, tu minuto. Yo creo que lo fundamental es señalar que el 15M cambió muchas cosas, pero su ola va a continuar cambiando cosas. Eso de que el 15M
ha fracasado porque un día una convocatoria no salga, me parece que es un error de percepción. La segunda cuestión es que el 15M marcó algunos puntos en su misma acampada de sol. De los 21 puntos más importantes, reflejan sobre todo unos cambios de reforma que no significa la toma del Palacio de Invierno, significa una mejor sociedad, más participada y con presencia de los derechos de todo el mundo. Y en tercer lugar, es evidente que hay un reto por delante, cómo este descontento se transforma en marea política para cambiar las cosas. Yo opino que ese es uno de los grandes retos que se tiene desde aquella gente que coincidimos, como muchos otros, con las demandas que la sociedad ha puesto sobre la calle. Gracias, Enrique. Amelia. Bueno, yo creo que como conclusión el 15M, insisto, nos despertó y despertó a una generación en torno a un pensamiento crítico. En torno a un pensamiento crítico con la idea de formarnos, de movilizarnos, de organizarnos y por lo tanto de actuar en consecuencia. Y yo creo que ahí están las mayorías sociales que por mucho que se insista desde determinados sectores, las mayorías sociales no son violentas y las mayorías sociales lo que piden y lo que solicitan es una vida digna, son unos servicios públicos gratuitos y de calidad y una defensa de los derechos humanos que desde luego a día de hoy es revolucionario. Muchas gracias, Amelia. Luis, tu minuto. El 15M, a mi juicio, fue el gran éxito de la izquierda, de haber sido capaz de movilizar el descontento social. Eso ocurrió hace 3 años, hoy no lo han hecho, el descontento existe y la izquierda, esa base sociológica de la izquierda no lo ha logrado. Sí han salido, sin embargo, algunas alternativas que tratan de capitalizar ese movimiento, como son Podemos, el Partido de la X, etcétera, o la plataforma de la hipoteca, y yo creo que el reto está en capitalizar eso que se logró o que lograsteis, en un sentido, capitalizarlo por las vías institucionales. A mí me parece muy preocupante el discurso de esas otras alternativas de política que vienen a ser la Asamblea Constituyente en la Cibeles, me parece muy preocupante, y insisto que me parece muy preocupante que algunos elementos descontrolados, violentos, que acuden a vuestras manifestaciones, vosotros no los desautoricéis, porque eso, a mi juicio, os deslegitima todo. Gracias, Luis. Rafa, tu minuto. Sí, a mí lo que me sorprende es la invisibilización, pues, de 1 millón, 2 millones de personas. Vamos a dejar en 1 millón, vamos a ser modestos en el cálculo y digamos que había 1 millón de personas, tantos o más que en la última misa del Papa, pidiendo pan, trabajo y que no se pague la deuda. Esos son millones, ¿no? Eso es lo que empieza a abrir procesos de cambio, ¿no? O lo que dice que puede haber procesos de cambio, ¿no? Es decir, no son cientos, empiezan a ser números interesantes, ¿no? Y eso está puesto encima de la mesa el 22 de marzo lo pudimos ver ahí, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y sí es cierto que hay que hablar de la violencia. Sí, hablemos de la violencia. Hablemos de 400.000 procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales que se han concretado en el empleo de la violencia ilegítima del Estado contra la población más vulnerable de este país, realizado por jueces, policías, al servicio de los bancos. Y patear a la policía no. Y nos hace falta, y patear a la policía no es violencia. Y nos hace falta una nueva institucionalidad democrática que garantice los derechos humanos. Eso es lo necesario. Se acabó el minuto. Jorge, tu minuto. Bueno, los partidos monárquicos y de salvaguardia de las papeleras son realmente actualmente el vértice de la injusticia, de la violencia, de la represión y de un autismo, por cierto, que no es accidental, porque es un autismo interesado. La clase política española, o la clase dominante en España, sencillamente no se entera porque no se quiere enterar, pero sabe perfectamente lo que está pasando y de ahí se necesita que personas como tú, de forma brillante, intenten defender a veces lo que yo pienso que en el fondo piensas que es indefendible. Esto, antes de lo que se piensa, va a petar, no tengo ninguna duda. Es tinglado montado para una casta depredadora que en sociología se llama jauría, para beneficio exclusivo de ella. El tinglado petará. Si el tinglado, de hecho el tinglado ya empezó a petar, Y fíjate, no pienso en ir al entierro. Me parece bien. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los 6. Llegamos al final. Yo me quedo con una imagen cómica. Me imagino a José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España, coreando el sol en la Puerta del Sol. Aquí se ve la fuerza del PC. Nos veremos el próximo sábado aquí en Fort Apache. Hasta pronto.